Un saludo cordial para todos. El día de hoy vamos a hablar de, por supuesto, fisiopatología. Hoy vamos a hablar de el glóbulo rojo, de esa máquina de transportar oxígeno. Y vamos a hablar subsecuentemente de el eritrocito, su forma, la eritropoyesis, la regulación, la hemoglobina, la estructura, la curva de disociación del oxígeno, el metabolismo del eritrocito, la destrucción y el reciclaje, de los índices del recuento de reticulocitos. Eh, Esto es muy importante porque tiene amplio rendimiento por sus cifras. Entonces, hablemos del eritrocito. Este, llamado también glóbulo rojo, se eh, pregunta por la estructura adaptada en la función. Es una célula en forma de disco bicóncavo de 8 micrómetros de diámetro, sin un núcleo, sin mitocondrias en el adulto, lo que deja todo su interior para la hemoglobina, que forma cerca de un tercio de su volumen. La forma de disco bicóncavo nos da varias ventajas. Una superficie para el intercambio de, de gases y una enorme deformabilidad que hace que pueda pasar por los capilares. Y tiene una membrana que tiene un citoesqueleto elástico, y esta, cuando falla, la célula se vuelve rígida y se destruye antes. Hay unos 4 millones a 6 millones de eritrocitos por microlitro. Entonces, esto es flexible, lleno de hemoglobina, es de 7 a 8 micrómetros, que esta es la base del tema. Entonces hablemos de la eritropoyesis, donde la producción de glóbulos rojos, específicamente la eritropoyesis, se pregunta por su control. Esta ocurre, por supuesto, en la médula ósea, donde una célula madre madura a través de varias etapas hasta el eritrocito. Y ahí en ese proceso la célula fabrica hemoglobina y expulsa subsecuentemente el núcleo. Y antes de salir del todo, es un reticulocito, esa forma joven que circula antes de ser un eritrocito maduro. Y su regulador principal es la eritropoyetina, que es una hormona que produce el riñón cuando detecta poco oxígeno en la sangre. Esta estimula la médula a fabricar, por supuesto, más glóbulos rojos. Así que la falta de oxígeno, como en la altura o la enfermedad pulmonar, aumenta los glóbulos rojos, y la enfermedad renal, al faltar eritropoyetina, causa lo que denominamos anemia. La eritropoyesis necesita hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, esto se regula por la eritropoyetina del riñón y se media por hierro, vitamina B12 y folato. Ahora hablemos de la estructura de la hemoglobina. Esta es la proteína que transporta el oxígeno y, por supuesto, la estructura de esto es bien preguntada. La hemoglobina está formada por 4 cadenas o subunidades, y cada una con un grupo hemo que tiene un átomo de hierro, y este es el que se une al oxígeno, de modo que cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas
de oxígeno. La hemoglobina del adulto, la hemoglobina A, tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y existen otras dos, la hemoglobina fetal con cadenas gamma, que tiene más afinidad por el oxígeno eh, y que va siendo sustituida subsecuentemente tras el nacimiento. El valor normal de hemoglobina es de unos 13 a 17 gramos a 17 en el hombre y 12 a 16 en la mujer, y por debajo es anemia. Entonces, hemoglobina, cuatro cadenas y cuatro grupos hemo, las adulto 2 alfa, 2 beta. Esta es la clave de esto. Ahora hablemos de la curva de disociación del oxígeno. Cuando la hemoglobina capta, esto se resume en la curva de disociación. A ver, busquémosla en internet. Esto se relaciona cuánta hemoglobina está saturada. A ver, busquémosla por acá. Curva de disociación de oxígeno. Entonces, al unir un oxígeno, favorece unir los siguientes. Entonces, esta curva que ustedes ven acá permite que, esto es de ResearchGate, esto nos representa que la hemoglobina capte oxígeno con avidez en el pulmón, donde hay bastante presión, y subsecuentemente lo sueltan en los tejidos, donde hay poco oxígeno. Y la curva se desplaza según las condiciones. Ojo, a la derecha, soltando más oxígeno a los tejidos, cuando hay más dióxido de carbono, más acidez, más temperatura y más 2,3 difosfoglicerato, situaciones de esfuerzo, y a la izquierda, reteniéndolo más en las contrarias. Volvamos a reflexionar de esto que es muy preguntado. Entonces, esta curva se desplaza según las condiciones. A la derecha, soltando más oxígeno a los tejidos, cuando hay más dióxido de carbono, más acidez, más temperatura y más 2,3 difosfoglicerato. Ahora, esto es una curva sigmoidea por cooperación que se desplaza hacia la derecha soltando oxígeno con acidez, calor y 2,3 difosfoglicerato, que es la clave de esto. Ahora hablemos del metabolismo del eritrocito. Este, sin núcleo ni mitocondrias, tiene un metabolismo que preguntan muchísimo. Como no tiene mitocondrias, no tiene energía por la vía aeróbica, depende por completo de la glucólisis, sobre todo para mantener las bombas de iones y la forma. Ahí quedó un poquito, eh, aquí se entiende. Y tiene dos vías protectoras. Una produce el 2,3 difosfoglicerato que regula la entrega de oxígeno. Y la otra es la vía de las pentosas, que protege la hemoglobina y del daño, la membrana del daño oxidativo. Y aquí está la glucosa, pongámoslo aquí, 6 fosfato deshidrogenasa. Sin esta enzima, el glóbulo está indefenso ante el estrés oxidativo y causa hemólisis. Entonces, glucólisis anaerobia para el ATP con la vía de las pentosas y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que protege de ese daño oxidativo, es la clave de esto.
Ahora hablemos de la destrucción y el reciclaje. Esto es importante y obviamente documentado. El eritrocito vive unos 120 días. Al envejecer, la membrana tiene problemas con la flexibilidad eh, y pues el vaso lo filtra, ¿no? Al destruirlo, los componentes de esto obviamente se reciclan, donde el hierro del hemo se recupera y se utiliza en el ánimo de fabricar nueva hemoglobina, que es un ahorro muy importante. El resto del hemo se transforma en bilirrubina, que va al hígado y se elimina por la bilis, y tiene un exceso cuando hay mucha destrucción, causa la ictericia. Las cadenas de proteínas entonces se degradan a aminoácidos. Cuando esa destrucción es excesiva, se libera hemoglobina, sube la bilirrubina indirecta y la enzima del LDH y baja específicamente la aptoglobina. Entonces, tiene una vida de 120 días, destrucción en el vaso con reciclaje de hierro y formación de bilirrubina es lo cardinal aquí. Ahora hablemos de los índices y los reticulocitos. El estudio del glóbulo rojo son los índices y un recuento que se pregunta que son de altísimo rendimiento. Pongámoslo por acá. La idea es que no borrar. Entonces calculemos los índices. El volumen corpuscular medio o VCM es el tamaño del glóbulo rojo. Aquí por la luz no se ve, es normal entre 80 y 100 femtolitros. Este clasifica las anemias en microcíticas por debajo de 80, normocíticas y macrocíticas por encima de 100. La hemoglobina corpuscular media eh, nos da razón del color y las anemias pueden ser hipocrómicas, pálidas o normocrómicas. Subsecuentemente, el recuento de reticulocitos, esa forma joven, mide la respuesta de la médula y vamos a decir que esto es normal en torno al 1%. El aumento nos dice una médula que responde, por ejemplo, en la hemorragia, en la hemólisis, y el descenso, una médula que no produce, como en las anemias por déficit o anemias aplásicas. Entonces, VCM de 80 a 100 para el tamaño y reticulocitos que nos miden la producción, estos son las claves de esto. Bueno, cerremos con un resumen de esto. Entonces, el eritrocito es un disco sin núcleo, flexible, de 7 a 8 micrómetros, lleno de hemoglobina y vive 120 días. La eritropoyesis en la médula la regula la eritropoyetina del riñón según el oxígeno con hierro, vitamina B12 y folato. La hemoglobina tiene 4 cadenas y 4 grupos. eh, la del adulto, 2 alfa y 2 beta. Normal 13 a 17 y 12 a 16 gramos por decilitro. La curva de disociación es sigmoidea y se desplaza a la derecha, soltando oxígeno con acidez, calor y 2,3-difosfoglicerato. Hay que mencionar que el eritrocito vive de la glucólisis anaerobia
con la vía de las pentosas y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que lo protege. Entonces, este se destruye en el vaso, reciclando el hierro y formando bilirrubina, y se estudia con el VCM de 80 a 100, de VCM 80 a 100 y los reticulocitos. Súper fácil. Gracias.